tardes a todos y todas los que están presentes acá en el Sindicato Médico del Uruguay y a los que nos están siguiendo por la transmisión de YouTube. Les damos la bienvenida. Estamos en una sede provisoria en la cual vamos a estar unos años, pero bueno, es una de las primeras actividades que hacemos en esta sede. Vamos a ir directamente a lo que nos convoca en el día de hoy. Vamos a presentarles al profesor doctor Félix Rigoli. Decirles que él es médico, muchos de ustedes ya lo conocen, es médico y especialista en salud pública, graduado en la Facultad de Medicina de la UDELAR. También es magíster en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Montreal y también es doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de San Pablo, para decir algunas cosas de su currículum que nos interesaba compartir con ustedes y con quien no lo conocen. Además, es un amigo de muchos de uruguayos que viven en Uruguay y otros que no, alguien que es un referente para todos nosotros y que, dado que estaba en Uruguay, nosotros tuvimos desde el Sindicato Médico la iniciativa de invitarlo a que pudiera compartir con nosotros algunos conceptos que tienen que ver con la inteligencia artificial, los sistemas de salud, la atención, los cambios que tienen la profesión médica en este nuevo desafío que nos convoca. Para entender un poco de algo que particularmente yo no sé nada, pero bueno, entiendo el valor y la importancia de estas cuestiones. Ustedes piensen que nosotros hace poco en Uruguay estábamos, y todavía hay lugares donde se está implementando lo que llamamos una historia clínica electrónica, una cosa de la cual muchas veces ni los datos podemos sacar de forma sistemática. Es un proceso que viene acelerándose y que vemos el potencial que tiene, pero que entendemos que no le hemos podido encontrar todavía la utilidad. Y también vemos en este proceso una cantidad de riesgos y de problemas que se generan a partir de estas cuestiones, de algo tan sencillo como es los datos en sistemas informáticos y en software, etc. Esto tiene que ver con otras cosas, pero me parece que para poder partir de una base, hasta hace un poco mandábamos un fax, ahora difundimos cosas por teléfono y tenemos la posibilidad, hay un teléfono sonando. Bueno, simplemente lo que quería contarles es que rápidamente vamos a pasar a la conferencia. Les damos la bienvenida al doctor Félix Rigoli. Le agradecemos muchísimo que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros y bueno, y para compartir conceptos. Quería decirles que por la transmisión de YouTube, quienes quieran hacer una pregunta van a poder hacerla por el chat, así que las vamos a ir mirando cuando termine la conferencia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Aida. Y bueno, una alegría siempre estar aquí. Casi no llegamos porque no sabíamos, pensábamos que era la sede de Boulevard Artigas, pero por suerte Álvaro Margoli nos actualizó y alegro que estén por más que estén en una sede provisoria, siempre es la casa de la gente del sindicato y de los médicos en general. Yo lo que les quería comentar, no sé bien si extenderme, no extenderme, para mí es una especie de mundo que se está abriendo cada vez más y entonces si me dejan me puedo pasar hasta mañana, espero que me paren antes, y tiene muchas diferentes esferas o áreas en las cuales se está abriendo, como dice Zaida, posibilidades y peligros, ¿no? O sea que realmente ahí siempre todo lo que nosotros estamos trabajando, por lo menos en Brasil y en algunos otros lugares, siempre tiene un poco esa característica de qué bueno que sería, qué necesario que es esto, pero tenemos tales y cuales aspectos a llevar en cuenta. Entonces, ese es un poco el enfoque. La verdad que esta presentación que yo voy a hacer se originó la semana antes de la pandemia. Me habían invitado a dar una conferencia en el Vaticano sobre este asunto. Entonces,
como había otros conferencistas, yo agarré el tema de la inteligencia artificial para los sistemas universales de salud. Es decir, no tanto la inteligencia artificial para la imagenología clínica, para el diagnóstico, sino cómo impacta en los sistemas de salud en general y cómo impacta para ayudarlos y cuáles son los peligros o las distintas asuntos en los cuales hay que tener en cuenta para que sea bueno y para que al mismo tiempo no sea complicado. Quiero pasar a la siguiente. Por aquí. ¿Sí? Como resumen, entonces, que hay una cantidad enorme de avances. Es inevitable, por lo menos claramente en Brasil, seguro, país de 215 millones de habitantes, ¿no? 8 millones de kilómetros cuadrados, no hay cómo hacer un sistema de salud para todos sin mucha salud electrónica, salud digital, inteligencia artificial. Sin eso no hay cómo llegar a los lugares que no tienen nada, si no tiene una conexión, que puede tener una conexión digital, y ahí pueden mejorar muchas cosas. Entonces, se puede ampliar mucho por el lado de la atención y por el lado de entrenar y de formar más personas, auxiliares comunitarios de salud y personas que no podrían formarse de ninguna otra manera, hoy pueden formarse. Entonces, eso es importante, pero al mismo tiempo hay un número cada vez más grande de estudios que inclusive todos los días aparecen, que muestran cómo ese potencial de la inteligencia artificial y de la salud digital también es, como es inteligencia artificial, no es completamente separada de la inteligencia humana y por lo tanto reproduce o a veces amplía algunas prácticas clínicas y algunas políticas sociales que pueden hacer más mal que bien, porque en definitiva también nosotros tenemos esas prácticas clínicas y esas políticas sociales que a veces son excluidoras y después vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Para eso yo quería contarles, porque acá hay mucha discusión y mucha conversación sobre qué es inteligencia artificial. Para lo que nosotros hacemos en Fiocruz y en otros grupos, lo que usamos una definición media lega, una definición muy media simple, que es todas las veces que se usa para hacer una decisión que era tomada por personas, se usan máquinas. O sea, cuando hay una decisión que era humana y ahora no es más humana, le llamamos eso inteligencia. A veces puede ser, por ejemplo, las cosas que hace la máquina que pesa fruta en el supermercado, que le ponen un código, en fin, y si no sacaste la bolsa de un lado y la pusiste en el otro, no te deja avanzar. Ahí hay algo que lo haría un cajero, lo está haciendo una máquina. Eso es para decirla más gruesa, y de ahí hasta cuando hace la fibrogastroscopía, que ya hay un sistema hoy nos contaron que hay un sistema, una especie de computador que ya dice en qué lugares puede ser que tenga o no tenga lesiones. Entonces, para eso usamos inteligencia artificial, decisión algorítmica, deep learning, big data, hay una cantidad de nombres que si algún día, y la gente que sabe le puede dar una definición mucho mejor, pero nosotros la usamos en general porque lo que nos interesa no es tanto cada una de las cosas, sino aquellos momentos en los cuales la decisión humana está siendo sustituida por una decisión de una máquina. Y al mismo tiempo, el enfoque que le damos a eso no es el enfoque de qué es lo mejor que existe en el mundo, sino qué cosas ayudan a que haya una igualdad de derechos y de acceso para toda la población. Entonces, hay cosas de inteligencia artificial y de todo esto que son sensacionales, pero que posiblemente nunca van a ser posibles para todos. Y hay otras que sí, justamente, permiten de que la atención de salud llegue a todos por causa de la inteligencia artificial. Nos interesa esta segunda parte. No porque la otra no sea importante, sino porque de la otra hay muchos propagandistas, hay muchas empresas que están vendiendo sus productos, ellos van a hacer la propaganda, no nos preocupa mucho y nos parece perfecto que existan, pero nos interesa esta otra que no hay muchos que se interesen en cómo usar la inteligencia artificial para este tipo de fines.
Y entonces para eso vamos a ver algunas de las herramientas que pueden ayudar a tener salud para todos, aquel ideal del año Salud para Todos para el año 2000. Vamos a hacer como una especie de tour, de recorrido por diferentes áreas que tienen algunos peligros muy importantes y algunas propuestas que están pasando en Brasil y en otros países que están como organizando cómo orientar la inteligencia artificial para el bien común, o por lo menos, como es la base de la ética en general, la ética médica en particular, que es por lo menos no hacer daño, por lo menos si hacemos, desde el principio, no me acuerdo, Hugo lo puede decir mejor, primum non nocere o algo así, que es, primero que nada, como cualquier cosa médica, lo primero que importa es saber que no le estamos haciendo más mal que bien. Que es un poco esta idea de que ya viene de Paracelso, de que todo lo que puede hacer bien también puede hacer mal. Y eso lo sabemos. Paracelso era un alquimista y él trataba de separar las cosas impuras del oro, ¿no? Entonces nosotros decimos también que nuestro trabajo, y por eso lo usamos un poco a Paracelso, es de la inteligencia artificial, que hay una cantidad de cosas de oro, sacarle todo lo que no es, todo lo que es impuro y dejar las cosas mejores disponibles para todo el mundo, ¿no? Y porque en el fondo, ¿por qué es que hay esos peligros? Porque en el fondo el algoritmo, la inteligencia artificial, muestra un poco el alma del que la quiere hacer y del que la hace, escribe un código, la persona. Es decir, es un poco el cuento y la fábula ¿cómo se llama? Del genio de la lámpara, que hay tantos chistes sobre eso, que si vos le pedís una cosa te va a hacer eso. Lo que vos no sabés es si lo que le pediste es lo que vos precisás, ¿no? Entonces, lo que muestra el algoritmo o la inteligencia artificial es lo que se le pidió que hiciera. Y lo que se le pidió que hiciera puede ser muy peligroso. Simplemente porque se le pidió que hiciera, por ejemplo, recientemente en un experimento, no es una cosa que se fue hecha, obviamente, pero se hizo un experimento con una simulación de computador, un robot que le habían pedido que fabricase los ganchitos de papel, usando la mayor cantidad de ganchitos con la menor cantidad de recursos posibles. Corrieron la simulación de computador hasta que el robot había acabado todos los recursos del planeta Tierra, había llenado el planeta Tierra de ganchitos, porque le pidieron eso, no le pidieron que hiciera la cantidad que precisaba. Entonces, esto pasa muchas veces en los sistemas de inteligencia artificial, que por ejemplo en Estados Unidos hace unos 4 años, un sistema de inteligencia artificial se usó para definir quién tenía derecho a algo así como ayuda social para gente muy pobre. Y quedaron, creo que 30.000 personas en un municipio grande, 30.000 personas que quedaron sin nada y que era lo único que tenían para comer. Entonces pasaron meses sin tener nada para comer. Y cuando investigaron y iban a reclamar, tenían derecho. Simplemente el sistema que se le había pedido a la inteligencia artificial era: primero elimíneme a todos los que dudosamente tengan derecho, después no sé qué, después no sé qué. Primero eliminó a todos, salieron 3, es como en el caso de los falsos positivos y los falsos negativos. Eliminó a los que podrían tener algún riesgo de no ser y los dejó afuera y después tuvo que volver. Cuando la autoridad del país, en ese caso del condado, le reclamó a la firma que había hecho el programa, los tipos dijeron: miren, ustedes nos pidieron primero esto, después esto, después esto. El algoritmo hizo primero esto, después esto, después esto. Problema de ustedes que nos pidieron primero una cosa y después otra. Entonces, el algoritmo muestra su alma, quiere decir eso un poco. Se ve lo que quieren hacer. A veces, por ejemplo, si eso es contratado por un seguro de salud o por una farmacéutica, se le va a pedir a ese sistema que, por ejemplo, que maximice el lucro de ese seguro o que venda la mayor cantidad de productos al mejor precio posible. Es decir, no le van a pedir que cure a la mayor cantidad de gente posible, a menos que se lo piden de esa forma. Primero queremos que cure, después queremos. Es decir, ese es el problema uno de los problemas de este tipo de sistemas, es que para llegar
a pensarlo, primero hay que saber lo que se quiere, y a veces lo que se quiere es contradictorio. Y esas contradicciones es difícil de... Ustedes, no sé si, supongo que muchos vieron 2001, Odisea del Espacio, o el propio iRobot, no sé cómo se llamaba en acá, que los robots hacen lo que a ellos les parece porque le dijeron que hicieran eso, ¿no? Entonces, ese resultado final refleja esas motivaciones, y en el caso de salud puede ser muy grave, obviamente, ¿no? Vamos a ver la parte buena desde el punto de vista, ya les digo, desde el punto de vista del sistema de salud. ¿Qué cosas se pueden hacer o qué cosas se están empezando a hacer en materia de inteligencia artificial para llevar salud a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Algunos cuellos de botella, por ejemplo, el caso más típico es atención a salud por teleasistencia. Ese es el caso más típico que en este momento está, después de la pandemia, es una especie de se notó la importancia que podía tener hacer teleasistencia. Aquí tuvimos una charla sobre ese asunto, ¿no? Tuvimos el año pasado o 2 años atrás, y está cada vez más importante, y evidentemente tiene unas ventajas. Si ustedes piensan en un país como Brasil, tiene ventajas impresionantes. No hay cómo evitar de dar mucha teleasistencia, y es bueno, es mejor. En Guyana, que estoy trabajando también en este momento, una de las grandes cosas es poner puntos de internet con satélite y conseguir cosas que antes no se podían conseguir. Eso es imposible, y esto puede ser a través del sistema de salud, a través de las propias personas, que pueden tener dentro del celular o dentro de alguna cosa propia, por ejemplo, ayuda, consulta, pedir apoyo, a tener un algoritmo, lo que aquí usan, en todas partes del mundo usan en las emergencias móviles, en el centro de coordinación, que es que tiene como una especie de esquema que a ver, le duele, desde qué hora, cuánto hace que le empezó. Eso la persona también, con sistemas simplificados, se puede entrenar, un enfermo se puede entrenar para reconocer sus síntomas y pasar a un sistema que le avise, bueno, precisa consultar o no. Y eso va a ayudar mucho en los lugares especialmente donde tener profesionales de salud ahora son escasos y difícilmente sean muy abundantes por mucho tiempo, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, se vio en la pandemia cómo la parte de los big data, o sea, esos grandes depósitos de muchos datos, permiten, por ejemplo, ver las tendencias en enfermedades transmisibles, las epidemias. Hay epidemias que fueron detectadas por búsquedas en Google. Se ve que en un determinado lugar empiezan a aparecer búsquedas en Google de una determinada palabra o de un determinado término, que quiere decir que ahí hay muchos casos de gente que tiene, no sé, dolor de garganta o fiebre, que se empiezan a concentrar y se disparan por sistemas de inteligencia artificial alarmas, diciendo, bueno, ¿qué está pasando en ese lugar? Y eso ya pasó inclusive en el comienzo de la epidemia de COVID, en China y en otros lugares. A veces las autoridades no daban la comunicación, pero la OMS y algunas otras organizaciones ya sabían que estaba empezando en distintos lugares, porque ya hace un tiempo, monitoramiento, así como se ve la cantidad de gente que entra en Google buscando viajes a Buenos Aires, también se sabe la cantidad de gente que entra en Google buscando otras cosas, en Google, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en otras cosas. Y esto sirve también hay software y hay sistemas de inteligencia artificial que lo trabajan en forma de denuncia de epidemias. Pero así como hay cosas buenas, hay más cosas buenas, podríamos seguir, pero quería ir un poco a los peligros. También los algoritmos y estos sistemas replican o aumentan a veces prejuicios que a veces son presentes y a veces son invisibles. Por ejemplo, hay estudios grandes tanto en Estados Unidos como en Brasil que muestran de que en los hospitales los pacientes de raza negra reciben menos analgésicos, históricamente. Y posiblemente es una herencia, lo que llama el racismo estructural o herencia de la esclavitud. Se piensa que sufren menos,
los médicos son blancos, los pacientes son negros, no le dan. En el caso de Brasil fue visto en el caso de parto, dolor, analgesia durante el parto. Cuando hicieron sistemas de inteligencia artificial para programar la cantidad de medicamentos, para hacer la programación de la farmacia hospitalaria, le ponen los datos del paciente, le ponen raza y resulta que el sistema le da menos medicamentos a esos pacientes y ninguna de las personas que lo elaboró pensaba hacer eso, ninguna de las personas se dio cuenta de eso hasta que alguien investigó o le llamó la atención y descubrieron que cuando le ponían la variable raza, el sistema calculaba menos analgésicos, que era una cosa completamente metida dentro de casi de la historia. Los negros sufren menos, no les duele. En otros algoritmos para optimizar el uso de camas en un hospital, es decir, tomaba datos de diferentes pacientes durante años y se dio cuenta, no, el algoritmo decía, este tipo de pacientes es mejor ayudarlos porque estos pacientes se van rápido del hospital. Entonces era como más eficiente. Después que hicieron una revisión, que después voy a comentar un poco cómo es que se hace, se dieron cuenta que cuando le ponían el código postal del domicilio, el código postal en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lados, es un gran indicador socioeconómico. Entonces, cuando le ponían el código postal, la verdad, lo que estaban diciendo es este paciente es clase alta, clase media, clase baja. Los pacientes de clase alta se van mucho más rápido, porque tienen dónde irse, tienen quien los va a buscar, les traen los medicamentos. Resultó que el algoritmo ayudaba mucho más a los pacientes ricos que a los pacientes pobres, que eran los que precisaban más ayuda. Es decir, hacía más eficiente la salida porque hacía salir, y ni siquiera se habían dado cuenta que era por eso, era porque estaba clasificando por clase social. Un algoritmo que estamos usando, están siendo readaptado en Brasil, era reconocimiento de imágenes de cáncer de piel. Fue creado en Europa y cuando lo testaron en Brasil se dieron cuenta de que los bancos de imágenes que estaban usando eran todos de piel blanca. Entonces que el cáncer de piel en la piel blanca, reconocido en la piel negra, daba completamente irregular. O sea, a veces reconocía, a veces no reconocía. Entonces están tratando de hacer otro banco de datos para la piel brasilera, digamos, ¿no? Lo mismo pasó durante la pandemia con el oxímetro de pulso, que estaba calibrado para piel blanca y no estaba calibrado, es decir, el mecanismo interno de cálculo estaba calibrado para piel blanca, no estaba. Y hay otros casos de ese tipo, en el caso de racismo o de problemas de sesgo racial, y en el caso otro que yo puse aquí, que está en el trabajo, que es lo que pasó durante la pandemia con una aplicación que se le bajaba en el teléfono para pagar la pensión. Yo le puse pensión a la vejez, pero en realidad es pensión a la pobreza, que fue la que se usó más para mantener a la gente comiendo durante la pandemia. ¿Qué pasó? La aplicación tenía que ser bajada en un celular de Android de tal versión o iOS de tal versión, tenía que tener un plan de datos de tal cantidad, tenía que tener no sé qué, y además implicaba de que la persona actualizara los permisos del celular. O sea, la persona que precisaba 300 reales por mes para comer, obviamente ninguna de esas cosas la podía cumplir, y el resultado fue que, y en algunos casos usaban biometría digital, o sea, tenía que poner el dedo. Resultado, la mayor parte de esa gente no pudo nunca usar ese aplicativo. Entonces, en el medio de la pandemia, que se había hecho la aplicación para que la gente cobrara sin precisar hacer colas, la gente más pobre y más vieja tuvo que hacer más colas que ninguno. Hubo fotos durante la pandemia de colas de noches enteras, de la gente durmiendo, o sea, en el momento de la pandemia, durmiendo en la cola para poder cobrar el otro día, cuando en realidad la aplicación estaba hecho para eso, ¿no? Y la biometría digital, después se descubrió que un trabajador rural que tenía 60 o 70 años, que hacía 40 años o 50 años que trabajaba
con una pala, no tenía los dedos capaces de ser leídos por una biometría digital, ¿no? Bueno, acá hay muchas otras cosas de tipo peligro. Esto capaz que los que trabajan en la parte de medicina clínica lo están viendo cada vez más. La gente trabaja muchas veces con un protocolo de atención. Lo que tiene que mirar es lo que está en el protocolo, lo que el paciente dice o lo que el paciente habla no importa tanto. El paciente se transforma como una especie de vehículo para traer datos, casi que molesta en el momento de la consulta. La realidad del caso está más en la pantalla que en la persona. Hay demasiados datos, muchos datos de salud están siendo acumulados en lo que llaman los lagos de datos. Esos datos nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Pueden ser pirateados, pueden ser vendidos, pueden ser robados, pueden ser vendidos a a entidades que puedan querer aprovecharlos para ir contra los pacientes. Por ejemplo, seguros de vida o seguros de salud que digan, bueno, a ver qué pacientes tienen determinados antecedentes, o pueden aparecer en el momento que la persona busca trabajo, aparece el dato de una enfermedad, o como pasó en algunos casos, gente que tenía dentro de la familia antecedentes de alcoholismo, de HIV o de otras cosas, que aparece el dato de la familia. La persona estaba pidiendo, fue excluida de una oferta de trabajo o de alguna otra cosa por un dato que quedó en su historia y a veces que ni siquiera era de la propia persona, ¿no? Por más que fuera de la propia persona, no tenía ninguna obligación, digamos, de darlo, y sin embargo el empleador o el seleccionador de personal accedió a esos datos. Entonces esos datos quedaron y después no son, tanto que aparece esto que apareció en el derecho europeo que se llama el derecho a ser olvidado, que eso nosotros acá ya cada vez nos damos más cuenta, ¿no? Yo quisiera que lo que yo hice en Instagram cuando tenía 18 años no me aparezca cuando tenga 40 y voy a... Los que tienen hijos adolescentes saben que borrar eso va a ser importante. Y a veces se queda como una cosa generacional, la persona aparece a lo largo del tiempo, por ejemplo, abuso de drogas o antecedentes penales que van quedando como antecedentes de la persona. Por ejemplo, en el caso de Brasil existe el programa Salud de la Familia, que tiene una ficha de salud que es de la familia. Dentro de la ficha de salud de la familia hay cosas del padre, del abuelo, de la tía, y a veces uno es drogadicto, el otro es no sé qué, pero cuando se informatiza todo, queda todo vinculado, entonces aparece uno y pueden aparecer otros. Entonces por eso existe ese derecho, está empezando a aparecer ese derecho al olvido y en general, después lo voy a comentar, dentro de lo que sería el Código de Ética de Salud Digital, una cosa muy importante, nunca guarden, no se debe guardar datos de salud que no sean realmente imprescindibles para tratar al paciente. No puede guardarse para distintos objetivos. Tanto que en el caso de, este es Inglaterra, en el caso de Inglaterra y también en el caso de Holanda, que son dos países bastante desarrollados, se descubrió que por distintas razones el sistema de salud de los dos países había vendido todos los bancos de datos de sus pacientes para investigación farmacéutica, nosotros, ustedes lo conocen bien porque tienen comités de ética, para hacer una entrevista a un paciente hay que pedir autorización código de ética. En este caso, para usar los datos de 60 millones de personas, simplemente se habían vendido porque supuestamente eran datos públicos, pero en realidad no lo eran, ¿no? Entonces hay también todo un problema, no solo que roben los datos porque te violan la privacidad, no solamente te roban los datos porque te pueden perjudicar, sino también porque es que si mis datos clínicos son mis datos clínicos, ¿por qué es que alguien los puede usar sin mi permiso? ¿Por qué no es lo mismo que en cualquier investigación clínica que precisa un consentimiento sobre eso?
Y hay después un tema que justamente el muchacho que hizo la entrevista hoy en El País le pareció muy interesante, que es la conexión que está habiendo entre algoritmos, guías clínicas y las farmacéuticas grandes. Porque esto, digamos, el que mejor lo definió fue una consultora que se llama McKinsey, que en 2015 en una reunión grande con las grandes farmacéuticas le dijo, miren, en el mundo del futuro la mayor parte de los tratamientos va a ser protocolizado, las decisiones clínicas y las opciones de tratamiento se le van a ser sugeridas a los médicos a través de algoritmos de decisión automatizados. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas que van a ser las ganadoras del futuro son las que consigan influir en los algoritmos. Ya estaba pasando de antes, pero fue el momento en que eso se escribió y se dejó constancia. Y ahí comenzaron a rever para atrás quién está participando en la confección de las guías clínicas, de los protocolos de diagnóstico y tratamiento, y se descubrió que, por ejemplo, en Australia, de las 10 enfermedades más importantes, 70% de esas guías clínicas tenían por lo menos un autor con una conexión no revelada con una empresa farmacéutica interesada en esa guía clínica. En Canadá, 59% de los autores de 37 guías clínicas estaban recibiendo apoyo financiero no revelado también de la industria farmacéutica. En Estados Unidos, bueno, una cantidad bastante grande, ¿no? Ahí lo tienen, está en los trabajos, después yo al final les dejo para el que quiera puede bajar el artículo completo, pero es importante, 86% aceptaban pagos cuando estaban haciendo la guía clínica, los 10 principales medicamentos recetados, 57% de los autores tenían conflicto de interés financiero, las pautas en el caso de dermatología, los autores de las pautas recibían entre $10.000 y $100.000 en 40 de los 49 casos que se estudiaron, y sigue en Japón, en Alemania y posiblemente en todos los lugares. Y esto es importante porque después nosotros también vamos a agarrar posiblemente una guía clínica japonesa o australiana y vamos a... Es decir, que ni siquiera nos tienen por qué pagar a los médicos uruguayos, ya les pagaron allá y ya está suficiente, pero después la conexión de esto es que hecha la guía clínica y hecho el protocolo, hay una serie de empresas colaterales que que crean historias clínicas electrónicas y que las regalan muchas veces. En el caso de Brasil, en particular, hay una que está haciendo esto en forma así bastante generosa. Instala historia clínica electrónica. Entonces, esa historia clínica tiene adentro posibilidades de cuando aparecen determinados síntomas y un determinado diagnóstico o varios diagnósticos, sugerir algunas líneas de tratamiento. Esas líneas de tratamiento están sugeridas y los que confeccionan esa historia clínica electrónica, que le ponen los datos, usan esa guía clínica y la refieren, o sea que es transparente, pero en realidad es lo que decía al principio McKinsey, la mayor parte de la atención va a ser protocolizada, los protocolos van a ser transferidos a algoritmos y los algoritmos son los que van a recomendar. En Estados Unidos, no sé si ustedes saben, por lo menos en Estados Unidos y creo que en Europa, en varios países, hay obligación de decir lo que te da si te dan plata para investigación, para lo que sea, hay obligación de decirlo. Y si te dan plata para la práctica, si reciben regalos, viajes y todo eso, hay obligación de declararlo. Con esta forma se limita mucho, porque lo único que se precisa es ayudar a los que hacen la guía clínica y después conseguir de que esa guía clínica o ese protocolo se transforme en una historia clínica, como se llama, experta, o sea, con un sistema de inteligencia dentro, ¿no? Entonces, este es otro tema interesante. Entonces, con todos estos y muchos otros más que hay en el área social, en el área de prevención del delito, de tratamiento de drogadicción, hay salud mental, en fin, por eso digo, podríamos seguir mucho tiempo más, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero que nada,
saber qué es lo que realmente, como decía al principio, qué es lo que realmente queremos. Y no equivocarnos con lo que queremos, o sea, tener claro lo que queremos. Por más que sepamos bien lo que queremos, el proceso de un sistema de este tipo también es muy importante, y después le voy a comentar más, inclusive con algunos casos, porque en este momento realmente la inteligencia artificial más evolucionada, nadie sabe exactamente cómo funciona. Para nada, las que la hacen no saben por qué da esos resultados. Con toda la sinceridad y con toda la buena voluntad del mundo. No es que, entonces el proceso también, cómo se genera, también importa para ver cómo se está seguro de qué cosas van a pasar. Sobre la base de que, así como lo decía Paracelso y como se sabe hoy, se sabe hace mucho tiempo con los medicamentos no son seguros y los algoritmos no son seguros. Si hacen bien, también pueden hacer mal. Entonces, para eso tenemos que hacer el mismo proceso de seguridad que hacemos con un medicamento. Podemos inventar y ir inventando y construir de a poco una especie de juramento hipocrático de la era digital. ¿Qué podemos hacer moralmente o éticamente para no hacer más mal que bien? Y después voy a comentar algunos esfuerzos sistemáticos. Esto es una charla para un grupo de amigos, pero hay que hacerlo sistemáticamente. El Estado tiene que intervenir, hay otras entidades las entidades médicas seguro que tienen que intervenir mucho, el gobierno tiene que intervenir y sistemático, no es una cosa que simplemente estar hablando del asunto. Entonces, lo primero, ¿cuál es la prioridad? Y eso es una cosa que para mí, acá en un grupo de sindicatos médicos es importante. Desde nuestro punto de vista, el objetivo explícito de la inteligencia artificial debería ser la mejora de salud para todos. Y después construir sistemas siempre teniendo ese punto como punto principal. Y ahí quería rescatar una frase de un amigo que murió hace poco, que decía que la medicina tiene que, digamos, tomar distancia de los avances que ponen algunos años más de vida en los más privilegiados y ayudar a hacer todos los esfuerzos para levantar el piso de esperanza de vida de la mayor cantidad de gente. Como él le llamaba, mejor levantar el piso que levantar el techo, ¿no? Concentrarse en levantar el piso de esperanza de vida para la mayor cantidad de gente. Pero, como decía antes, también el proceso importa. El proceso también importa, porque los algoritmos y los programas, como decía hoy, los más avanzados, nadie sabe exactamente cómo funcionan. Nadie sabe cómo funcionan por la sencilla razón de que los propios algoritmos tienen un sistema de aprendizaje interno que van seleccionando opciones por la propia dinámica, es decir, corriendo diferentes corridas del programa. Entonces, en realidad, cómo se llega al resultado final, los propios diseñadores no lo saben exactamente, pero hay que tener cuidado porque en general los algoritmos pueden conducir a resultados injustos o pueden reproducir sesgos de tipo racial o, por ejemplo, es clarísimo de que en muchos casos, ahora que estamos después del Día de la Mujer, muchos algoritmos de inteligencia artificial para selección de personal son súper pro masculinos, por la sencilla razón de que hasta poco tiempo atrás la mayoría de los empleados eran hombres, entonces selecciona parecidos a los anteriores sin saberlo, ¿no? Entonces el proceso importa mucho para ver realmente cuál es, y ahora después lo vamos a ver, para ver si eso realmente no está haciendo un sesgo que no se quería hacer. Tenemos que prever de que capaz que podemos estar haciendo mal sin querer y tratar de ver cómo evitarlo, ¿no? Entonces, para eso está empezando a aparecer, así como en los medicamentos se usa fase 1, que es ver si mata o ver si enferma, es decir, la toxicidad, también empezar a crear test de seguridad de tipo fase 1 de los algoritmos, ¿no? Es decir, ver los efectos secundarios,
Ahora, todo esto es un problema porque en la industria farmacéutica hay una cantidad de regulaciones que obligan a la industria farmacéutica. Ustedes lo vieron con las vacunas, obligan a la industria farmacéutica por lo menos decir lo que están haciendo. En la industria de la inteligencia artificial no hay nada de eso. Entonces, lo que hay es una cultura del secreto muy grande. Cada uno de los desarrolladores quiere hacerla de él, quiere ser genuinamente, ¿no? Es lógico que sea así, pero al mismo tiempo es muy difícil conseguir que te digan exactamente lo que están haciendo. Entonces hay todo un esfuerzo del Estado en tener que empezar a pedir que se abran este tipo de secretos industriales, ¿no? Tanto que el Instituto de Excelencia Clínica de Reino Unido, que se llama NICE, ya largó a público un conjunto de estándares de evidencia para salud digital que justamente verifican seguridad, efectividad y reducción de desigualdades. Entonces ya hay algunos ejemplos que muestran un poco cómo nosotros lo vemos inclusive en Brasil como la necesidad de algo, allá se llama Anvisa, en Estados Unidos se llama FDA, que las agencias que aprueban un medicamento también tengan un área para aprobar soluciones de salud digital y que busquen este tipo de cosas, la seguridad, la efectividad, la reducción, digamos, la falta de sesgos, digamos. Entonces, como hay, en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial en general se entrena con los datos anteriores, a veces con datos de otros países. A veces se usa en un país entrenada con datos de otro país o de otra realidad, como en el caso de cáncer de piel. Pero a veces un código tiene 1 millón de líneas. Esto no es una exageración, tiene 1 millón o más de líneas. Entonces, ¿en cuál de esos puntos de programación está metido un problema, ¿no? A veces es muy difícil. Entonces, por eso mismo es muy necesario saber exactamente para qué se hace el programa y cuáles son los beneficios que se esperan. Por ejemplo, tratar de ver si maximizar la eficiencia puede comprometer la igualdad y otras cosas de ese tipo, ¿no? En el caso de un código de 1 millón de líneas, se lo digo porque la Toyota en Estados Unidos durante varios años mataba gente. Tenía 2 o 3 modelos, incluso yo vivía en Estados Unidos en esa época. Mataba gente, o sea, ciertos modelos Toyota chocaban, aceleraban solos y murió. Tuvieron muchos accidentes y varios muertos. Cuando se sospechó de que podía ser un problema de programación de la tarjeta principal del computador de bordo del auto, descubrieron que el código tenía 1 millón y algo de líneas y que nadie tenía los recursos para analizarlo. Entonces al final la Toyota pagó $1 billón para cerrar el caso y cambió de modelo. Porque tratar de encontrar, podría ser que hasta genuinamente lo quisieran arreglar, pero no tenían cómo arreglar. Entonces, algunas líneas, como si, no sé si algún día me parece que hay que empezar a pensar algo así como una especie de código de ética de la época de la inteligencia artificial, algunas bases, por ejemplo, no recopilar ni almacenar información solo porque está ahí y la quiero tener, porque siempre que la junto, algún día la pueden utilizar para un propósito malo, por ejemplo, venderla, hackearla, tergiversarla, difundirla, en fin. Cuanto más puntos de datos sobre un individuo se tienen, más fácil que eso pueda ser usado para salud, pero también para fines comerciales o para otras cosas. Entonces, si sabemos cosas de la enfermedad, pero sabemos la vivienda, sabemos no sé, el color de pelo, sabemos la edad, no sé, varias cosas y se pueden usar para otras cosas. Y inverso, ¿no? Porque quizás el caso más interesante de esto es que hace unos 10 años más o menos, una cadena grande de Estados Unidos pidió un sistema de inteligencia artificial que detectara mujeres que querían quedar embarazadas. Y las mujeres que querían quedar embarazadas
miran determinadas páginas de internet, piden precio de no sé qué, y bueno, conformaron con esos data points, las personas que hacen esto, que hacen esto, que hacen esto, posiblemente van a estar embarazadas, posiblemente quieren estar embarazadas. Entonces le empezaron a mandar cartas ofreciéndole cunitas, pañales, test de embarazo, y tanto que hubo casos cómicos en los cuales la muchacha, los papás de la muchacha se enteraban de que posiblemente estaba embarazada porque le llegaba una carta de Target, que es la firma, diciéndole, le ofrecemos como la cunita y los pañales. Y dice, pero ¿por qué te mandan esto? O sea, el sistema era más inteligente que los papás. ¿Qué pasó? Después que se hizo el juicio último de que liberó a los estados para perseguir el aborto, los estados donde ahora es ilegal el aborto le requirieron y le usaron la base, el sistema de inteligencia artificial de Target para detectar a las personas que querían o posiblemente iban a estar embarazadas y empezar como a acosarlas. Mire que sabemos que usted puede estar embarazada, vamos a saber si usted tiene su hijo, le ofrecemos obviamente ayuda, no sé cuánto, pero mire que acá es ilegal, que es un delito, que es esto, que es lo otro. Entonces una cosa que empezó como un sistema de inteligencia artificial bien inocente, acabó siendo un problema muy grave, ¿no? Que está haciendo ahora tratando de ver a ver si se puede evitar eso. El otro principio es no usar inteligencia artificial ni soluciones de salud digital para crear barreras entre las personas y los servicios. Que eso es lo que vemos ahora muchas veces, ¿no? O sea que en realidad está el aplicativo, está la aplicación para que la persona tenga problemas y no para ayudarla, ¿no? Va 5 menús, dije 1, dije 5, 3, no sé cuánto. Al final, lo cierto es que la persona no puede hablar con nadie y tiene... Entonces, si se va a crear un sistema, hay que pensar, desde el punto de vista ético, que tiene que servir para ayudar y no para crear una barrera, ¿no? Lo mismo en esa aplicación que se había usado en Brasil para dar el auxilio económico, ¿no? En realidad no lo hicieron queriendo, pero crearon una barrera. La gente hubiera sido mejor que hubiera ido directamente a cualquier banco y sacado la plata directamente sin necesidad de la aplicación. Si vamos a poner sistemas todos juntos, integrados, con bases de datos integradas, que sea porque sirven para el bien de las personas, para la necesidad de las personas, no porque queda mucho más lindo y porque es más... Es como todo, igual que en la medicina, la persona que es técnica de un asunto le gusta la solución más linda. A veces la solución más linda no es la más práctica ni es la más buena para las necesidades de la gente. Entonces, tener mucho cuidado porque en esto se puede volar mucho la imaginación, hacer sistemas muy complicados que al final no resuelven problemas, ¿no? Y el último punto genérico, puede haber mucho más, y de hecho ya hay varios ejemplos de códigos de ética de este tipo, pero lo que se usa casi en todos es que uso de datos de personas sin consentimiento es éticamente incorrecto en cualquier caso, sea datos porque se le saca de la historia clínica, sean datos porque se le pregunta a la persona o sean datos porque están en una base de datos. Precisan consentimiento. Y el consentimiento debería ser realmente consentimiento, no lo que hacen en este momento que vos para abrir la página tenés que primero aceptar los cookies y decir que sí a todo y rendición incondicional. Bueno, entonces, algunas iniciativas que están en marcha. Yo les cuento primero la que nosotros hicimos, que es la que hicimos en la Fiocruz. Ahí la pueden descargar con el código, que se llama Guía de Análisis y Acompañamiento Ético de Innovaciones Digitales en Salud, que es una guía, es algo así como, nosotros lo usamos de esta manera, si el Estado va a comprar un sistema de solución digital o de inteligencia artificial, le pedimos que use esta guía para analizar las distintas características. En el caso en particular en que la usamos, nosotros hicimos un paso más que es primero juntar a los que podrían ser ofertantes de eso y decirle, miren, ustedes van a diseñar, van a programar, antes de programar miren esto y vean a ver si ustedes pueden cumplir con esto, para que no hagan una cosa. La idea nuestra no es que vos
igual que en un vaso, primero lo fabricás y después ves si se rompe o no se rompe, sino antes de fabricarlo ver cómo está fabricado, lo que se llama en la parte farmacéutica buenas prácticas de manufactura, ¿no? O sea, prácticas éticas de desarrollo digital. Ver desde el principio para qué se hace, qué ejemplos usan, qué base de datos están usando, cómo la protegen, todo ese tipo de cosas. La otra cosa que es muy interesante, que la quería traer, es que porque hace unas 2 semanas, 3 semanas, es que existe en Brasil una subsecretaría, se llama secretaría, pero en Brasil está el ministro y los secretarios, que son como viceministros o subsecretarios. Entonces hay ya ahora, por primera vez, una subsecretaría de Información y Salud Digital del Ministerio de Salud de Brasil, que va seguramente a hacer un desarrollo muy grande de todas estas cosas. Entonces esperamos que en el caso brasilero esto va a poder funcionar bastante bien. Y una de las áreas que interesa es desarrollar lo más posible y al mismo tiempo con ciertas garantías de que la parte ética esté mantenida. En esa guía lo que miramos ahí es, miramos si está protegida la privacidad de los pacientes, si se sabe exactamente cuál es el propósito de esa solución, si se prevé que el paciente pueda y tiene un lugar y cómo va a ser para dar consentimiento, si precisa dar consentimiento, cómo se va a accesar y usar los recursos. Por ejemplo, muchas de las soluciones de salud digital las hace, a veces, yo los conocimos de cerca porque trabajamos con ellos, son gente muy joven, que son diseñadores de código, son genios, pero lo que hacen va a parar a Amazon Cloud. Entonces, en realidad, lo que ellos hacen se puede perfectamente hackear, robar, y no sé qué, en un lugar en donde ellos no tienen nada que ver. Y entonces le estamos diciendo, bueno, cuando hagan esto, piensen dónde lo van a meter y de repente tratar de conseguir otras maneras, ¿no? Transparencia de los propósitos, saber realmente decir exactamente todos los pasos. Este es el primer objetivo, este es el segundo, este es el tercero, porque como decíamos antes, el algoritmo hace primero lo que es primero. Entonces, si una cosa va primero, es decir, que los que digan, vamos, como en el caso de muchas empresas comerciales, queremos mejorar la salud de la gente y bueno, si podemos ganar plata está bien. Eso es una mentira, ¿no? O sea, quiero ganar plata y si puedo mejorar la salud de la gente me parece bárbaro. Entonces, eso en un algoritmo, en una propaganda no importa, en un algoritmo importa mucho. Confiabilidad del ecosistema, eso tiene que ver, esto se está hablando mucho ahora de ecosistemas, entonces, ¿dónde trabajan los que están desarrollando? ¿Trabajan en otros lugares? ¿En dónde va a parar después que se elabora el programa, dónde va a parar, dónde va a estar depositado informáticamente el programa? ¿Quién va a accesar, quién va a poder tener derecho a acceder a los datos de los usuarios? ¿Quién va a cuidar, por ejemplo, otra cosa que es muy común es una base de datos grande, es un gran tesoro para ser hackeado. Y generalmente quien hackea una base de datos grande de área médica, del área de salud, lo que le interesa es hackearla y destruirla, ahí donde estaba, porque es la manera de poderla usar. Entonces, una cosa que es muy importante es cómo se van a cuidar, no solamente para que no la roben, sino para que siga funcionando, porque también dejar 215 millones de personas sin servicio de salud porque se le destruyeron los datos, ya pasó muchas veces, ¿no? O sea, ustedes saben, ha habido muchos casos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad, duplicación, redundancia de bases de datos, previsión del derecho a ser olvidado, así que haya alguna forma de que la persona pueda decir, sáquenme de ahí, y que eso quiere decir sacarlo y no aparece. Nosotros tenemos un caso en casa de LinkedIn, que Marina estaba en LinkedIn, quiso borrarse, yo nunca conseguí borrarme completamente de Facebook, nunca. No sé si alguno se consiguió borrar definitivamente de Facebook, creo que no se puede.
no tiene derecho a ser olvidado. Y bueno, después la previsión de las licencias y los términos de uso, porque en este caso nosotros estábamos haciendo una solución para toda la atención primaria del Distrito Federal de Brasil, de Brasilia. Eso iba a durar, yo qué sé, iba a ser la manera de que todos los habitantes iban a poder entrar a su historia clínica, pedir las citas, pedir los horarios, las agendas, así que si 2 años después el elaborador de la solución dice, ahora no, ahora ya no, me la compró, no sé, una firma internacional, ahora ustedes tienen que pagar, no sé, 50 veces más, y la gente queda sin asistencia. Cosa que se la digo un poco así, pero yo siempre la pienso. Un día cualquiera, Google le puede pedir a cualquiera de nosotros, si no me paga $1000 por año, me quedo con sus datos. ¿Y ustedes qué van a hacer? Eso mismo, desde el punto de vista del sistema de salud de Brasilia, nos preocupa. Puede pasar eso mismo. Google lo va a hacer también algún día, pero los chicos estos podían. Si un día viene una compañía y les ofrece $10 millones por absorber la compañía y se queda con todas las patentes, bueno, ellos van a tener que... Es una oferta difícil de negarse, ¿no? Otras iniciativas que han en otros lugares. Hay una llamada Declaración de Montreal que tiene una serie de principios para el desarrollo responsable de inteligencia artificial, y hay un grupo en la Universidad de Montreal que se dedica a esto también. No solo para inteligencia artificial, se llama Innovación Responsable y Inteligencia Artificial en Salud, y tiene como una especie de instructivos y guías, y hace capacitación para hacer este tipo de evaluaciones. Dos iniciativas, una de Chicago y una de Frankfurt, lo que hacen es coleccionar datos como si fuera estandarizados. Entonces le permiten a un desarrollador de un algoritmo decir, bueno, a ver, si yo esto lo pruebo con este grupo de datos, en vez de pasar como pasó con el cáncer de piel, que primero lo probaron y vieron que daba mal y después tuvieron que volver para atrás, lo puedan probar antes, como si fuera una especie de laboratorio de pruebas de datos. O sea, que se dedican a eso, y para distintos tipos de sistemas tienen distintos tipos de datos que juntan edades, sexo, raza, en fin, y otras características. Y después el último, que es otro que nosotros estamos ahora empezando a usar, que se llama evaluación de impacto algorítmica, que lo que hace es ayudar a los organismos públicos que quieren comprar, por ejemplo, vamos a decir, el Ministerio de Salud Pública o las IAM en general, o las IAM-EPP, quieren comprar en conjunto un sistema único para historias clínicas. Bueno, ahí hay un momento en el cual vos podés decidir qué querés comprar, y podés decidir para qué tiene que servir, qué cosas tiene que tener, qué no sé cuánto. Entonces, este grupo que se llama AI Now, lo que hace es ayudar en Estados Unidos a hacer como si fueran los llamados a licitación de ese tipo de cosas. Y tiene una cantidad de expertos y de gente que ayuda a hacer una licitación buena, porque ellos lo que dicen, tienen razón, es que la única manera de imponer una cierta ética en el mercado de inteligencia artificial en salud es que el Estado compre bien. El Estado no va a fabricar soluciones digitales, puede hacer algunas cosas, pero la mayoría las va a comprar. Y es lógico que la compre, y los startups y los grupos que desarrollan son grupos muy importantes. Para comprarlas, el Estado tiene la posibilidad de decir lo que quiere. Y para decir lo que quiere, si no por ejemplo, en Brasilia, lo que nosotros estamos sustituyendo fue una cosa que el Estado del Distrito Federal compró como si fuera en Amazon. Buscó en la web, vio que había se llama TrackCare. TrackCare da soluciones integrales, no sé qué. No sé si no hubo plata en el medio. Trajeron eso, lo implantaron, nadie sabe bien cómo funciona. Cada vez que se rompe tiene que venir alguien de allá, en fin, una serie de cosas. Y sobre todo los datos no están ahí, nadie sabe dónde están realmente. Entonces ese tipo de cosas se pueden evitar. Bueno, conclusiones y terminando.
tiene un potencial enorme, puede ser muy bueno. Esto ya está pasando hoy, mucha gente que en cualquier hospital de alta sofisticación hay muchísima cosa de inteligencia artificial. Y también, así como sirve para gente que puede pagarlo, también puede servir mucho para gente que precisa eso y que gente que no tiene posibilidades. Entonces sirve para los dos, pero para que sirva para los dos tiene que ser pensada para que sirva para todos, digamos. No puede ser pensada solamente como una cosa que sirve desde el punto de vista de comercial o lucrativo, o lo que sea. Tiene, como dicen ellos, ir activamente contra la desigualdad, porque si no, cada vez más se van a hacer cosas más sofisticadas para menos personas y cada vez más personas van a quedar fuera de esto. Y la otra conclusión que me parece muy interesante es que el gobierno o los gobiernos tienen un papel muy importante, porque esto el mercado libre no lo va a resolver. Entonces el Estado, así como regula la producción de medicamentos, la venta de medicamentos, la producción de aparatos médicos, el uso, las normas de un CTI, lo que sea, también tiene que entrar en esto muy fuertemente y por ahora no está entrando y no sabe bien cómo entrar. Y finalmente hay un informe de la ONU de 2019 que es muy interesante, que no tiene tanto que ver con medicina en particular, pero sí con sistemas de inteligencia artificial y ayudas sociales, que no sea cosa que el estado de bienestar digital, que le llaman ellos, sea en realidad un caballo de Troya de limitar beneficios. Y eso, desgraciadamente, como pasó en Brasil y pasó en otros lugares, desgraciadamente muchas veces los sistemas de inteligencia artificial son, primero que nada, para limitar beneficios y muy pocas veces primariamente para aumentar beneficios. Y este informe de las Naciones Unidas es un informe del Comisionado de Derechos Humanos que estudia muchos casos y ve con preocupación que muchas veces los gobiernos, al revés de lo que dice en el primer párrafo, que tienen que hacer el papel de salvaguardar, usan eso para desmontar estados de bienestar. Y acá dejo dos frases que si dejamos que las máquinas aprendan ética cuando nos observan y cuando nos imitan, van a hacer muchas cosas no éticas. Entonces la inteligencia artificial nos obliga a confrontar lo que realmente queremos con lo que realmente queremos decir cuando hablamos de ética, antes que podamos decidir cómo queremos que la inteligencia artificial sea ética. Y la última cosa es que la evolución ética va muy atrás de la revolución tecnológica. Todo esto está más escrito, hay un capítulo del libro, pero es difícil, pero lo pueden bajar acá directamente. Bueno, es eso. Bueno, primero que nada agradecerte, nos parece súper interesante. Yo estoy acá monitorizando el chat de YouTube y lo que hay son saludos. De algunos amigos, me parece, otros que personas interesadas. A quienes están acá presentes, podemos tener unos minutos de intercambio, si les parece. Tenemos presente acá al subsecretario de Salud Pública, Félix, que en Uruguay es uno, no son varios. No sé si será un tema de tamaño solamente o de cómo se estructuran las instituciones. En realidad en Brasil el subsecretario o la subsecretaria es una. Pero hay 5 o 6 subsecretarías que son tan grandes como... Nosotros tenemos recientemente creada una agencia de evaluación de tecnologías que, está como iniciando, ¿no? el camino, pensando en Anvisa y en otras que hay en otros países, que no recuerdo si tiene esta función, pienso que no, pero creo que también es un camino a recorrer por nosotros. Yo tengo un comentario simplemente, que es una reflexión que pienso cuando decías lo de la aplicación y las personas con beneficios sociales. Nosotros cuando empezamos a vacunar para COVID había una agenda que era también por una aplicación y después hubo que ir al territorio por fuera de esa agenda aplicativa por esto mismo, porque había personas que no estaban llegando a poder tener la aplicación, el celular, etcétera, para lograr la hora y el día para la vacunación. Eso es un ejemplo que vivimos.
Lo otro que mencionaba de los algoritmos con la industria farmacéutica, también sucede en los algoritmos y en las guías de papel. Claro. Digo, ese es el mismo fenómeno, lo único que quizás en esas sea todo más obvio, Es más fácil de ver. ¿no? En las otras quizás sea más difícil de encontrar la trampa, ¿no? Entre comillas. Que no tiene por qué ser una trampa, puede ser un sesgo que no es una trampa, es un sesgo. Pero que no está dicho, no dice, esta guía fue financiada por la compañía tal que tiene el medicamento tal. Entonces el médico sabe que los productos son hechos por empresas, no tiene nada raro, simplemente es bueno saberlo. Que esa recomendación fue financiada, igual que se hacen todos los trabajos serios, ¿no? Se dice quién financió. Que sea explícito. Ahí hay una cuestión normativa que yo creo que también en nuestro país hay para trabajar. Y después, lo último que me sale como de reflexión es la conexión entre esto y la formación de recursos humanos en salud. Porque realmente es un área que, obviamente, tendríamos que hoy estar formando, o sea, metiendo esto en las currículas de pregrado y posgrado, porque es el ejercicio profesional de dentro de 2 minutos, vamos a decir, no sé, es ya, ¿no? Entonces, eso también en nuestro país creo que no está todavía sobre la mesa. En ningún lugar que yo conozca. Bien, bueno. No, pero digo, me parece que es como algo a poner sobre la mesa, como tantos otros aspectos, como el enfoque de género, la ética de la profesión, cosas que resurgen, la comunicación, cosas que resurgen del ejercicio profesional, que son obvias y son de siempre, pero que estamos volviendo a poner horas en la currícula en formación. Y bueno, esto es algo que quizás tendría que estar como, no sé cuáles aspectos, quizás todos, pero bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. No, ese último aspecto, hoy justamente estábamos hablando de eso, es un área que no está, nadie la tiene bien pensada. ¿Cómo podemos hacer que esto sea una cosa que en la formación básica o en la formación continua sea porque puede hacerse en educación continua no precisa ser solo, porque como es muy muy variable, tampoco enseñar una vez una cosa de esta, de repente la preocupación en el asunto, pero después las cosas concretas deberían ser parte de algún tipo de educación continua, ¿no? ¿Preguntas? Tenemos micrófono. O también preguntas. Ay, a ver, capaz que hay alguna acá. Hay una pregunta en el chat del doctor Cuesta. Dice, los sistemas informáticos en salud no deberían seguir procesos de autorización oficial como siguen otras tecnologías médicas y nuevos tratamientos. Bueno, eso es lo que se estaba comentando al final, ¿no? Que se precisa eso, es imprescindible. Por ejemplo, en Brasil, Anvisa, que es la agencia, solo precisan autorización los elementos informáticos que van adentro del cuerpo o que van pegados al cuerpo. Por ejemplo, El marcapaso. Sí, un marcapaso o cosas de imagen que van adentro del cuerpo, cosas de esas, sí. O creo que era incluso tipo resonancias o esas cosas que están ya muy transformadas prácticamente en un algoritmo. Esas la mayoría precisan, pero si es... Por ejemplo, una de las grandes aplicaciones de celular que tienen que ver con salud, tienen mucho que ver con salud mental. Autotratamiento de la depresión, detección de tendencias suicidas, grupos de ayuda, aplicaciones que usan para bajar el estrés. Todo eso existe y está muy, muy difundido y nadie lo regula, a pesar de que hay psicofármacos regulados y hay aplicativos que no son aplicaciones que no son reguladas. No sé cómo se dice acá, aplicativos o aplicaciones. Aplicativos, no, aplicaciones. Pero entendemos aplicativos igual. El portuñol. Pero digo, estoy totalmente de acuerdo, lógico, tiene que ser así. Algún día tiene que ser así, tiene que estar regulado, aprobado, digamos. Y para eso hicimos ese tipo de guías, ¿no? Para empezar a pensar
cómo aprobar eso, porque el asunto es cómo aprobarlo. Es cómo saber que lo que hace bien hace más bien que lo que hace mal y que lo que hace mal está circunscripto a una determinada... Igual que un medicamento, que la dosis, en el medicamento hace 200 años, en esto hace muy poco, ¿no? Entonces falta experiencia también. Sí, y está claro que hay que avanzar en leyes o decretos, ¿no? Porque si no, Sí. una vez que uno lo tiene, Sí. o cómo. Nosotros tenemos un grupo, dentro del grupo está el Centro de Investigaciones de Derecho Sanitario de la Universidad de San Pablo, la Fiocruz y la Universidad de Brasil. La persona del derecho sanitario se dedica a eso y él mismo tiene dudas de cuánto las leyes llegan a tiempo para regular esto. Porque como esto va muy, muy, muy rápido, si la ley es muy detallada, entonces cuánto se puede hacer por ley y cuánto tiene que ser hecho, por ejemplo, en una agencia, que puede hacerla rápido y cambiarla rápido a medida que aparecen cosas nuevas. Álvaro Margolis acá en el auditorio, después tengo otra pregunta del chat. No, un comentario muy interesante la presentación, Félix. El Uruguay tiene una experiencia en uso de la tecnología para amplificar la llegada y no es inteligencia artificial, pero el programa ECO, que hay algunos aquí que lo conocen bien, que ha liderado el profesor Cohen, está siendo usado mucho en Uruguay y en la región también para amplificar y mejorar la llegada a todos los puntos del país para algunas condiciones y patologías. Creo que vale la pena decir que la tecnología es tecnología bien usada, no de inteligencia artificial, pero bien usada para que los centros académicos puedan formar redes de conocimiento con grupos no académicos y se mejore las prestaciones en todo el país. O sea, creo que es un buen ejemplo de amplificación con poca tecnología, pero bien usada. En general, la parte de capacitación es la que tiene menos peligro de ser mala y más posibilidad de ser muy buena, ¿no? O sea, esa es eso y el área de teleasistencia, que también esos son como diría, la parte buena que puede marchar, tanto que en Brasil la Secretaría en lo que va es invertir todo en esas dos cosas, ¿no? Porque sabe que esas dos cosas tienen menos peligros, más posibilidades y menos peligros. Sí, buenas tardes. A mí quería hacer un par de preguntas. Primero me pareció muy interesante la charla, muy conceptual, que tiene 1000 puntas para preguntar porque afecta a 1000 áreas, pero se me ocurren dos temas. Primero que la inteligencia artificial de alguna manera va a afectar la relación médico-paciente, porque bueno, hay pacientes que requieren tecnología y ven que la implicancia incorporar la inteligencia artificial, que a su vez la reclaman, la comparan con mejor calidad de asistencia. Por otra parte, entiendo que también, otra punta es que esto va a tener a largo plazo implicancias sobre el trabajo médico, porque puede llegar en algunas áreas, por ejemplo, yo soy imagenólogo, a largo plazo alguien podría llegar a creer que se puede sustituir el trabajo médico o contratar trabajo médico a distancia, que también entonces existen marcos regulatorios o pensados con respecto al trabajo médico o sistemas de educación pensados para explicar a los pacientes alcances y limitaciones de la inteligencia artificial en la medicina. Son dos puntos que se me ocurren que pueden ser interesantes. Sí, el primero de explicarle al paciente, todo eso, creo que está muy en pañales. Creo que ahí hay mucho que hacer, porque primero que nada, muchas veces también los propios gerenciadores del sistema tampoco saben mucho, entonces entienden poco y cuesta mucho explicarlo al paciente. Yo tengo la impresión de que en general hay que ver, digamos, por ejemplo, lo que nosotros nos concentramos es un poco en los riesgos para el paciente en el sentido de uso de datos para fines que no están autorizados, ese tipo de cosas. Ni que hablar que, por ejemplo, de repente un algoritmo como los que ustedes usan
dentro del aparato hay un algoritmo, porque en definitiva lo que vos ves no es no es la realidad, es la recreación de la realidad con un algoritmo. Entonces, ¿ese algoritmo es el mejor del mundo? ¿Refleja 100% la realidad? Seguro que no. El paciente sabe cuánto, de repente, entre un modelo y otro hay unas diferencias grandes. Eso, ustedes, la gente de imagenología, tiene un área muy grande para ver a ver qué hacer con eso, ¿no? Y proponer soluciones, ¿no? Ahora, con el tema del trabajo médico, y sobre todo con el trabajo médico en imágenes, seguro es impresionante en este momento, es muy difícil encontrar. Por ejemplo, en Guyana, la mayor parte de los exámenes se leen en la India, ¿no? Y realmente es muy importante que en Guyana, si no, no se haría. Si no hay otra solución, no tienen radiólogos, ni van a formar radiólogos en los próximos años. Entonces, y en Estados Unidos también, vas a un hospital y la mayor parte de las veces, y después tienen algoritmos que hacen screening, ¿no? Entonces que también ahí le saca bastante trabajo, no sé si exactamente al radiólogo, al imagenólogo, al técnico. Los impactos en el trabajo de salud, de los profesionales de salud, los impactos en la formación y los impactos en el trabajo de salud son dos áreas que el año que viene ustedes elaboran y yo vengo a escucharlo porque realmente yo no sé mucho y no hay mucha gente que esté bien, que esté ya pensando en esto, pero que son importantes, son importantísimos. En el trabajo de profesionales de salud es importante. La propia teleasistencia cambió mucho, muchas de las cosas de trabajo de salud, en materia de régimen de trabajo, de lugar de trabajo, de condiciones de trabajo. Yo sé, la única cosa que sé que me pareció muy interesante es que en Francia vi una discusión y al final una negociación colectiva por la cual aparecía, así como apareció en Francia por la primera vez el derecho a ser olvidado, aparece en Francia en el laudo, digamos, de negociación colectiva de Francia, el derecho a desconectarse. No a desconectarse de la máquina, sino a desconectarse del celular. O sea que yo tengo derecho legal de tal hora a tal hora, nadie me puede decir nada si yo no miro el celular. Creo que esa es una piedrita chiquita, una primera piedrita de un gran edificio que va a haber que construir de cómo se regula el trabajo en esto, que hay que ver, bueno, cuáles son los intereses de los pacientes, de los profesionales. Tengo una pregunta que dice, ¿qué se espera en términos de gasto en salud en la utilización de inteligencia artificial? Es muy amplia, pero no sé. Bueno, yo lo que espero es que, en el caso de Brasil, ¿no? Lo que espero es que el sistema brasilero tenga una financiación como hoy no tiene, que tiene que ser bastante más de lo que tiene, y que llegue realmente a más gente. Entonces, si eso gasta más... Es una esperanza optimista. No, pero es una esperanza que tiene que ser así, porque, por ejemplo, Uruguay gasta el 62% del gasto en salud, es gasto público en salud. Brasil, que tiene un sistema único de salud teóricamente público, gasta 32%, o sea, la mitad que Uruguay. Entonces, en el caso de Brasil, yo no considero que nada de esto sea para ahorrar plata, ni para bajar los gastos. Lo que tiene que ser es para aumentar la cobertura. Entonces, si aumentando la cobertura cuesta más plata, me parece bien, me parece muy bien, siempre que el aumento de la cobertura sea relativo al aumento de gastos. Es decir, ahora en Uruguay capaz que, mirando institución por institución, algunas cosas pueden bajar el gasto, otras cosas pueden aumentar el gasto, no sé, no lo sé. No necesariamente vamos a tener No que ir creo al que aumento del gasto porque tengamos que poner esto. No, yo creo que no. Yo creo que en general lo que a mí me da mucho miedo es lo contrario. Es que diga, bueno, no, con esto, por ejemplo, todas las consultas médicas las hace un chatbot y se acaban los médicos. Eso porque así reducimos los gastos. Si me dicen, mira, porque el chatbot atiende mucho mejor que los médicos, capaz que
lo pensamos, pero digamos que no debería ser, y es un poco lo que dice el informe de las Naciones Unidas, no debería ser un caballo de Troya para disminuir las prestaciones que recibe la gente. La inteligencia artificial no puede ser usada para eso. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos otra vez la presencia acá entre nosotros y bueno, seguiremos en contacto. La charla queda subida en el canal del SMU, o sea que la podemos volver a consultar y los links que dejaste ahí están muy buenos, así que bueno, gracias. Está bien. Gracias a ustedes. Music licensing.